Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un video más de Conociendo la Verdad. He estado hablando temas referente al libro que es conocido como el libro sagrado, el libro inspirado por Dios, y se nos ha dicho que dentro de ella se cuenta la historia de la humanidad. La Biblia no es el primer libro en contar historias de cómo surgió la humanidad. Hace mucho tiempo ya han existido libros que han contado justamente estas historias. Entonces la Biblia no es la primera en contar las historias de la humanidad, no. Y si te dijera que las historias más famosas de la Biblia ya existían miles años antes de la Biblia, bueno, usted entra en shock, usted dice, wow, pero ¿cómo? Justamente eso me sucedió cuando empecé a hacer una investigación minuciosa sobre el libro llamado Biblia. Mucha gente cree, porque todo es a base de creencias, que la Biblia fue el primer libro sagrado, y no es cierto. La Biblia no fue el primer libro sagrado, ni es el primer libro sagrado, pero en realidad muchas de sus historias que son relatados por personajes que entre comillas son personajes que fueron usados y utilizados por Dios para escribir estas historias. Muchas de las historias que cuenta ya estaban escritas en otras civilizaciones mucho más antiguas, como los sumerios, egipcios, los persas. ¿Y cómo fue copiado dentro de la Biblia? Cuando empiezas entonces a hacer una investigación de forma minuciosa, empiezas a darte cuenta que las historias son muy similares. Entonces usted dice, ¿pero cómo? Ejemplo, en Génesis, Dios destruye con diluvio y salva a Noé en su arca. Resulta que eso es lo que relata la Biblia. Cuando vamos a hacer una investigación minuciosa, encontramos que en la epopeya de Gilgamesh, en Mesopotamia, 2000 años antes que se escribiera la Biblia, los dioses destruyen al mundo con un diluvio y Utnapishtim construye un barco para salvarse con animales y todo. ¡Wow! Esta historia tiene una similitud. Esta historia tiene un parecido. Pero esta historia que está narrado dentro del libro llamado Biblia, la gente dice, no, lo que pasa que es lo que Dios así lo quiere. ¿Dónde usted puede encontrar esa historia de Noé, por ejemplo? En Génesis 6. Y cuando usted lee la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim recibe advertencia de los dioses, construye un barco y salva animales y suelta aves para saber si la tierra está seca. ¿No le parece que es la misma historia en la Biblia? Resulta que Noé también envía aves para ver si la tierra ya está seca. Pero vaya, qué similitud tiene estas dos historias. Entonces, ¿quién copió a quién? Si 2000 años antes de Cristo se escribió esta historia de epopeya de Gilgamesh, en donde Utnapishtim también recibió mensaje de los dioses para hacer un barco, salvarse a él y los animales, y en todo eso quería saber si la tierra ya estaba seca, envía una ave para ver si ya no regresa es porque la tierra ya estaba seca. ¿No se dan cuenta que es la misma historia que se narra justamente en Génesis capítulo 6? ¿Por qué una historia casi idéntica aparece siglo antes de la Biblia? ¿Por qué? ¿Inspiración divina, como decimos? ¿O es reciclaje cultural y adaptación a lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras? Punto número 2, el Edén y la caída del hombre.
En Génesis capítulo 2, usted empieza a encontrar que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y entonces apareció alguien que les dio entendimiento, conocimiento, una serpiente, y entonces también vieron el árbol del conocimiento y la serpiente y la expulsión por desobedecer en consumir un fruto que aparentemente representa la muerte universal de todo ser humano. Vaya. Pero esta historia en Génesis capítulo 2 tiene un paralelismo, ¿sí? Con el mito sumerio de Enki y Ninhursag. Enki vive en un paraíso con árboles prohibidos, come fruto sagrado y es castigado. ¿Se dan cuenta la similitud que hay? La idea de un jardín paradisíaco y una caída de Adán y Eva, pero ya existía en la mitología sumeria. ¿Por qué la Biblia repite el mismo patrón? ¿Por qué la Biblia repite la misma historia que años estaba ya escrito? ¿Es inspiración divina o es reciclaje? ¿Cómo lo ve usted? Número 3. La Torre de Babel. Génesis capítulo 11, del verso 1 al 9, usted puede leerlo, que la humanidad construye una torre. Sí, eso dice Génesis capítulo 11, del verso 1 al 9, se los leo rapidito. Tenía entonces toda la tierra solo una lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los espació Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vaya, la humanidad construye una torre para llegar al cielo. Dios los confunde, Jehová los confunde, el Dios de la Biblia los confunde con distintos idiomas. Pero veamos el paralelo antiguo de esta historia. Justamente en Siward babilónico, como el de Etemelanquí, estructuras reales construidas para llegar al cielo y comunicarse con los dioses. Cuando usted hace una investigación minuciosa, cuando usted ya no cree de lo que lee, sino que usted quiere encontrar la verdad, y la verdad hace que usted vaya, investigue y corrobore que todo lo que está escrito dentro del libro sea una verdad. Entonces usted se encuentra con historias como estas. El paralelismo. ¿Torre de Babel? Sí, Torre de Babel. En Sigurat babilónico también fueron construidas, ¿qué cosa? Estructuras para llegar al cielo y comunicarse con los dioses. Si la historia de Babel es una forma de explicar por qué existen tantos idiomas, usted dice, wow, es impresionante, ¿no? Y es usado como base para las torres de Babilonia, por ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Si usted empieza a comprender todo lo que usted va comprendiendo, leyendo,
interactuando con su propia investigación. ¡Wow! ¿Mm? Y si la historia de Babel es solo una forma de explicar por qué existían tantos idiomas, usando como base las torres reales de Babilonia, es hora entonces de cuestionar, de preguntar, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Se dan cuenta que ya le voy demostrando los tres paralelismos en historias copiadas y metidas dentro de la Biblia, y es creencia que todo lo que el libro dice es verdad? Les presento otra, el número 4, el nacimiento de Moisés, por ejemplo. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, que usted lo puede corroborar, Moisés es puesto en una canasta en el río Nilo y adoptado por una princesa egipcia. El paralelismo antiguo, la leyenda de Sargón de Akkad, 2300 años antes del supuesto Cristo. Sargón es puesto en una cesta sellada con brea, arrojado al río y rescatado por un jardinero real. Vaya. Las historias de Moisés como el salvador de un pueblo tiene similitud y tiene un paralelismo con Sargón. De hecho, las historias que se presentan dentro de la Biblia, como las leyes, las tablas, habla justamente de este mismo paralelismo con Sargón. El Éxodo, por ejemplo, también tiene una similitud muy acertada para decir que Moisés es Sargón. La historia de Moisés como Salvador tiene un precedente 1000 años más antiguo. Dígame usted, ¿casualidad o copia? Les presento otra. 5. Nacimiento de un hijo divino. ¿Dónde lo puedes encontrar en la Biblia? Bueno, lo encuentras justamente en Mateo 1, 18 al 25, en Lucas 1, del 26 al 35. María, entre comillas, queda embarazada por un espíritu. Y cuando usted lee Mateo 1, 18, dice que María estaba casada con José antes que tuvieran relaciones sexuales. Resulta que vino el Espíritu Santo y embaraza a María, estando María casada con José. Señoras y señores, María queda embarazada por un espíritu. Y resulta que ese espíritu que nace como hombre, como hijo, resulta que muchos de los cristianos le llaman el Hijo de Dios. Otros le llaman el Salvador del mundo. Otros le han puesto otros nombres como Jesús, Cristo, Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero tiene un paralelo antiguo. Exacto, y no solamente una, sino muchas. Y aquí en Conociendo la Verdad y en Exponiendo la Verdad también se los he demostrado. Y este paralelismo es más antiguo. Por ejemplo, Horus de Egipto, Mitra en Persia, Krishna en India. Nacimientos milagrosos de los hijos divinos, todos ellos como Horus, Mitra, Krishna, Buda, nacieron también de una virgen o de diosas, que también fue anunciado por las estrellas y por profecía. Resulta que dentro del mismo libro llamado Biblia, tiene una profecía sobre el nacimiento de un Salvador del mundo, y el paralelismo es con Horus, Mitra, Krishna. Todos ellos también nacieron de vírgenes o diosas y también fueron anunciados por estrellas y profecías. El nacimiento del Hijo Divino ya era un arquetipo común en religiones antiguas. La Biblia simplemente lo adaptó y ahora ha confundido a cientos y miles de personas en el mundo. Señoras y señores, es muy interesante cuando empezamos a investigar y encontramos estos paralelismos dentro de las historias antiguas, y encontramos dentro de este libro que de alguna u otra manera se nos dijo que es palabra de Dios, que fue escrita por Dios, otros que es inspiración divina,
y otros terminan excusándose cuando no tienen una respuesta. Dicen que la pluma de los escribas le añadieron cosas. Pero resulta que las plumas mentirosas de los escribas que le añadieron cosas a la Biblia, también ellos mismos escribieron que la palabra del Señor, la palabra de Dios, no puede ser modificada ni quitada. Sin embargo, hemos estado viendo el paralelismo dentro de las historias antiguas, encontramos que hay muchas. Y simplemente te presento cinco paralelismos que la Biblia es copia de otras civilizaciones mucho más antiguas. Señoras y señores, si estas historias son únicas y divinas, ¿por qué ya existían siglos antes en otras culturas? Es de preguntarse, ¿no? ¿No será que la Biblia no fue inspiración divina, sino una tradición adaptada para embrutecer la mayoría de personas que cree y sigue creyendo que por allá lejos exista alguien divino que los puede ayudar? Señoras y señores, préstele usted atención a su creencia. Observa su creencia. Entonces, dígame si su creencia es una adaptación o es inspiración divina. Si Jesús nació de una virgen, resulta que Horus también lo hizo, que Mitra también lo hizo, que Krishna también lo hizo, que Buda también lo hizo. ¿No le parece raro? Como les digo yo, piense. Entonces pregúntese, si estas historias son únicas y divinas, ¿por qué ya existían antes en otras culturas? ¿No será que la Biblia no fue inspiración divina, sino tradición adaptada, copiada, para embrutecer a un grupo de personas que ahora mismo se hacen llamar cristianos? La Biblia, señoras y señores, es un cubo. Un cubo. Ajá, observen. Es un cubo en donde hasta hoy en día el cubo se sigue adorando. Y usted mismo puede observar que los judíos aquí tienen el cubo en la frente. No lo digo yo. Observe. Entonces obtendrá respuesta. Muy bien, señoras y señores, hasta aquí el video del día de hoy. Si te resuena, compártelo con alguien más. Y no olvides suscribirte. Aquí hay un botón en donde dice suscríbete. Haz clic ahí y activa todas las notificaciones. Te veo en la próxima.